Muy bien, en general, bastante bien los ejercicios. Tuvieron algunos errores mínimos. Se está viendo la pantalla, ¿no? Que estoy compartiendo. En realidad se están viendo ustedes. Sí, se ve. Sí, bueno. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar sobre los resultados del ejercicio número 11. Vamos a ese ejercicio que hablaba de las puntuaciones de Aaron Palmer con las de Tiger Woods. ¿Por qué no me está funcionando esto? Acá. Bueno, me dicen cuánto era que les dio el estadístico de prueba. El estadístico de prueba que ustedes utilizaron fue TestStudent, el estadístico T. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto era que dio? 0,99. 0,99. Bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no? 0,99 les dio al resto. ¿Hay alguno que le dio distinto? Bueno, la verdad que no me estoy acordando si era ese el valor. Pero vamos a confiar que es 0. Si a alguien le dio distinto, avise. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender algo nuevo, que tiene que ver con lo que preguntó una compañera hoy a la mañana sobre algo que apareció en el aula virtual, que es el cálculo del p-valor. El p-valor es una técnica, al igual que el estadístico de prueba, para poder concluir si se rechaza o no una hipótesis nula. Eso es el cálculo del p-valor. Entonces vamos a poner como, digamos, como continuación al ejercicio 11 de lo que ustedes hicieron. Vamos a concluir, pónganle si quieren como subtítulo a eso, conclusión con el p-valor, si quieren. El cálculo del p-valor se tendría que haber visto en estadística 1, pero
por tiempo no se da. Muchos habrán preguntado, seguramente cuando vieron la unidad 6 de estadística 1, cuando aparecía en la salida del Excel una probabilidad, decía simplemente probabilidad. Esa probabilidad es el p-valor, ¿sí? Entonces, ya de entrada ustedes tienen que saber que p hace referencia a probabilidad. Esto significa que el p-valor puede tomar valores en un intervalo de 0 a 1, ¿sí? Como cualquier probabilidad. Cuanto más cercano a 1 sea el p-valor, hay más chances de no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Cuanto más cercano a 1, más chances de no rechazar la hipótesis nula, o mayor es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula. Y cuanto más cercano a 0, más chances de rechazar la hipótesis nula. Es decir, cuanto más pequeño sea ese p-valor, esa probabilidad, más chances de llegar al rechazo de la hipótesis hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es conceptualmente el p-valor? Sabemos que es una probabilidad, ¿no? Pero entonces, el concepto de p-valor me va a decir que es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el hallado con la muestra. Igual o más extremo que el hallado con la muestra cuando la hipótesis nula es cierta. Cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces, todavía no me recupero de mi tos, así que me van a tener que bancar tosiendo todavía. Vamos al planteo de la hipótesis. Nuestra hipótesis era una hipótesis nula, ¿sí? Entonces tenemos h sub 0 h sub 0 igual nu sub 1 menos nu sub 2 igual a 0. Hipótesis alterna. Qué horrible la hipótesis nula. Eso pasa porque mi pizarrón va más lento de lo que yo voy marcando. Entonces me queda todo. Me escribe arriba de lo que escribí al inicio. Bueno. La hipótesis alternativa va a decir que nu sub 1 menos nu sub 2 es distinto de 0. Bueno, esta era más o menos la hipótesis que ustedes plantearon. El estadístico de prueba que ustedes obtuvieron es 0,99. 0,99. Entonces, lean ahora, tómense un tiempo cada uno de leer de vuelta el concepto del p-valor. A ver si logran entender más o menos qué está diciendo antes de continuar.
Bueno, el concepto del p-valor dice que es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el hallado. El que yo hallé con mi muestra es de 0,99. ¿Sí? Porque ese estadístico de prueba se calculó a partir de los datos de la muestra. Si ustedes revisan la fórmula del estadístico de prueba, ahí aparecen las medias muestrales, aparecen las varianzas muestrales, ¿sí? Cuando calcularon el error. Entonces, el estadístico de prueba es el estadístico que yo obtuve con la muestra. Entonces, conceptualmente, el p-valor dice que es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo. En nuestro caso, vamos a tener dos extremos porque la hipótesis es bilateral. Entonces, vamos a dibujar la distribución T de Student que ustedes utilizaron. Y vamos a marcar esas dos regiones de rechazo, por así decirlo, pero considerando el estadístico de prueba, no los valores críticos, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer es un análisis respecto del concepto del p-valor. Entonces, quiere decir que vamos a tener un estadístico de prueba T 0,99 positivo. En realidad tendría que estar más cercano a 0, ¿no? Pero yo lo pongo así para que ustedes puedan diferenciar entre un valor de T y el otro, ¿sí? Y un valor de T negativo, ¿sí? Que sería el otro estadístico de prueba, 0,99. Y entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que esta área sería el área más extrema desde el punto de vista de un valor muy pequeño, ¿sí? Del estadístico de prueba. Y esta otra área sería la otra área más extrema, porque ahí ya estaríamos ante valores mayores al estadístico de prueba 0,99. Entonces, al decir que el p-valor es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo, quiere decir un valor mucho más grande que el que obtuve, ¿sí? O un valor mucho más pequeño que el mismo, pero en valor negativo porque estamos trabajando con una prueba de hipótesis bilateral. Entonces, vamos a tener dos regiones de rechazo. No le quiero decir región de rechazo, sino dos regiones extremas, vamos a llamarle, ¿sí? Entonces, esta área, tanto como esta, me llevan a decir que allí se encuentran los valores más extremos, ¿sí? Vamos a llamarle, qué sé yo, vamos a ponerle así, extremo, y esta otra extremo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo esa probabilidad? Tengo que aplicar lo que habíamos aprendido en estadística 1. ¿Cómo se expresa esas dos áreas en términos de probabilidad? Yo voy a tener entonces, por ejemplo, para esta área, si lo quiero expresar en términos de probabilidad, tendría que decir la probabilidad de encontrar un valor de t, porque estamos trabajando con la variable aleatoria t, un valor de t mayor o igual a 0,99. Así se expresaría esa área, ¿no es cierto? El área hacia la derecha de 0,99. ¿Y cómo expresaría la otra área?
A ver quién me puede decir. Si yo quiero expresar la otra área que está a la izquierda, ¿cómo la expreso en términos de probabilidad? Menor o igual que menos 0,99. Exactamente. Sería entonces la probabilidad de encontrar un valor de t menor o igual a menos 0,99. Entonces, para nuestro ejercicio tendríamos que poder calcular el valor de P. Y una vez que tengamos el valor de P, vamos a ver con qué otro valor lo comparamos para ver si rechazamos o no la hipótesis nula. Pero acá yo simplemente con este gráfico y con esta simbología estoy diciendo cuáles son las áreas extremas que está considerando el p-valor. ¿Cómo calculo ahora el p-valor? Si yo sé que el p-valor vale lo que aparece en el área a derecha y lo que aparece en el área a izquierda. Si yo quiero calcular el p-valor, ¿qué tendría que hacer ahí? Yo sé que el p-valor está por un lado a la derecha, que sería esa área roja, y por el otro a la izquierda. ¿Cómo puedo calcular el p-valor? Esto que yo calculé, que estoy expresando acá, sería un p-valor, ¿sí? Pero sería el p-valor si yo estoy calculando para una hipótesis unilateral derecha, ¿sí? Porque es al lado derecho, ¿sí? Hacia el lado derecho. La región de rechazo se estaría encontrando hacia el lado derecho. Pero si mi hipótesis es unilateral izquierda, yo tendría que calcular este otro p-valor porque estaríamos hacia la derecha. Ahora, la hipótesis es bilateral. ¿Cómo puedo hacer para calcular el p-valor? Teniendo esta información. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo es un área con respecto a la otra? ¿Son mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? ¿Tienen algo que ver? ¿Tienen algo en común esas dos áreas? ¿O están totalmente separadas? Son mutuamente excluyentes, no tienen elementos en común, porque valores mayores o iguales a 0,99 no tienen nada que ver con valores menores o iguales a 0,99 negativo. Son dos áreas independientes, ¿sí? Son dos áreas o dos probabilidades en este caso, porque lo estoy expresando en términos de probabilidad, y son mutuamente excluyentes porque no tienen ningún elemento en común. Y cuando son mutuamente excluyentes, ¿qué operación puedo hacer para poder unir esas dos áreas? Porque yo sé que, por un lado, yo tengo una probabilidad que forma parte de la probabilidad que quiero calcular, y por el otro lado, la otra parte. Yo quiero unir esas dos. ¿Cómo puedo hacer para unir dos probabilidades que yo sé que están expresando valores mutuamente excluyentes? La suma. La suma. ¿Se acuerdan eso de estadística o no? De la unidad 2 de probabilidades. Entonces yo tendría que sumar esas dos áreas cuando el planteo de hipótesis es bilateral, ¿sí? Entonces vamos a... No sé qué le está pasando a mi pizarrón que no está funcionando bien.
No estoy pudiendo continuar. Bueno, vamos a hacerlo en todo caso con el Excel. Esta probabilidad, ustedes, sobre todo cuando trabajábamos con la distribución Z, son fáciles de calcular. Lo que sí tienen que entender acá es el razonamiento que se hace para calcular el p-valor. Siempre partiendo del concepto de p-valor. Y tengan bien presente ese concepto de p-valor, porque les pueden llegar a preguntar en el oral qué significa el p-valor. Voy a tratar de enviar a un técnico mi compu porque está muy lenta. Profe, una consulta. Si Sí. la hipótesis es unilateral, ¿el p-valor es uno solo? Si la hipótesis es unilateral, claro, porque tendrías una única probabilidad. O sea, si por ejemplo es una unilateral derecha, quiere decir que vas a tener, por ejemplo, el área hacia la derecha sería tu región de rechazo. En términos del p-valor sería todos aquellos valores extremos, iguales o extremos, al estadístico de prueba que voy a calcular. ¿Sí? Y si es unilateral izquierda, serían todos los valores menores o iguales que el estadístico de prueba que vos calculaste. ¿Sí? Entonces, bueno, algo le pasó a mi compucha. A ver. Por ejemplo, el p-valor, en este caso, voy a hacer un poquito más grande esto, así lo ven. Voy a reiniciar la compu porque me parece que algo no está, porque recién estuve, antes de abrir todo, estuve limpiando la pantalla y me parece que como es táctil, algo le pasó. Así que yo voy a reiniciar y me conecto en un rato, ¿sí? Ustedes van que nos...
Bueno, a ver, vamos a ver ahora. Me avisan si se está viendo la pantalla. Sí, se ve, master. Bueno, entonces, habíamos dicho entonces que estas dos áreas van a representar los valores que son más extremos. En esas áreas se encuentran los valores más extremos de ese estadístico de prueba. Entonces, el p-valor para una prueba bilateral va a ser la suma de esas dos áreas. ¿Está? Entonces, vamos a poner P igual a la probabilidad de que T sea menor o igual a menos 0,99 más la probabilidad de que T sea mayor o igual a 0,99. Esto, que yo lo expresé así, tiene una forma más fácil todavía de expresar. Una fórmula equivalente a esta, que sería simplemente calcular, por ejemplo, una de esas probabilidades, por ejemplo, la probabilidad para valores de t positivos, ¿no es cierto? Y multiplicarle por 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la distancia entre 0, el 0 está acá, ¿no es cierto? La distancia entre 0 y cada uno de estos valores es la misma, por lo tanto, el área por encima de 0,99 es equivalente al área por debajo de menos 0,99. Entonces, con que yo calcule solo una de esas áreas y al resultado lo multiplique por 2, ya voy a estar obteniendo el p-valor para una prueba de hipótesis bilateral, ¿sí? Entonces, yo voy a reexpresar esto y voy a elegir esta, la que toma valores positivos, ¿sí? Valores de t positivos. Entonces, esto va a ser equivalente a calcular la probabilidad. Recuerden que esta sola probabilidad que aparece acá, con la tabla de la distribución t-student, yo no la voy a poder calcular, porque la tabla de la distribución t-student y la tabla z, la tabla de distribución normal estándar, son probabilidades acumuladas, es decir, que acumulan de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, como lo está diciendo esta probabilidad. Entonces yo, esta probabilidad, si elijo calcular el p-valor con esta expresión, yo tengo que saber que esta expresión va a tener que ser de vuelta reexpresada. ¿Cómo se reexpresa? Mediante el complemento. Entonces el p-valor va a ser 1 menos la probabilidad de que encuentre un valor de t mayor o igual a 0,99. ¿Se entiende? Voy de vuelta, resumo. Dijimos que el p-valor, como en este caso la prueba es bilateral, va a tener que ser la suma de esas dos áreas, ¿sí? Las dos áreas son equivalentes, porque la distribución es perfectamente asimétrica. ¿Está? Entonces, ¿para qué voy a estar calculando una probabilidad por el otro, otra probabilidad por el otro? Directamente calculamos una y le multiplicamos por 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo.
¿Cuál de las dos probabilidades estoy eligiendo? Yo estoy eligiendo esta. ¿Sí? Ahora, yo sé que esta probabilidad con la tabla T no la voy a poder calcular porque la tabla T es una distribución acumulada. Entonces, esto yo lo tengo que reexpresar. Esa reexpresión me va a quedar en 1. ¿Sí? Esta reexpresión está haciendo referencia a esto. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 menos la probabilidad de encontrar un valor de t mayor o igual a 0,99. Y ahí sí puedo buscar en la tabla. Saquen su tabla de distribución t-student y calculen. ¿No sería menor 1 menos la probabilidad T menor Sí, a... perdón, sí. Muy bien tu acotación. Porque yo estoy expresando el complemento, entonces acá sería lo contrario. Si no, no iba a poder buscar en la tabla. Acá sí o sí tiene que decir menor, tiene que ser acumulada. Muy bien. Ahora sí. Vayan a su tablita T y con los grados de libertad que ustedes dijeron que hay que utilizar, calculen la probabilidad. Calculen esta probabilidad. A ver cuánto les da. Esta probabilidad es la que tienen que calcular. Porque 1, bueno, cuando tengan la probabilidad, hacen 1 menos esa probabilidad. Usen los grados de libertad que ustedes dijeron que hay que usar. Creo que era 60 grados de libertad, que calcularon con la fórmula de gamma, ¿sí? Vayan a la tabla T y díganme cuánto les da la probabilidad. ¿2,390? A ver, voy a abrir mi... Sí, a mí también me hace. Creo que 60 grados de libertad está en la tabla o me parece que no estaba. Sí, Está. ¿Está? Ah, está bien, menos mal. Bueno, a ver. Bien. Entonces, ¿cuánto me dijeron que les dio la probabilidad? 2,39. Probabilidad tienen que calcular ustedes. ¿Existe una probabilidad de 2, algo? Ah, no. La probabilidad va de 0 a 1. Ustedes me tienen que decir una probabilidad. ¿Se acuerdan cómo calcular probabilidades con la tabla T o no? ¿O no hicieron eso en estadística 1? Uy, que salió cacho. Entonces, van hasta donde dice 60, ¿sí? Agarran una reglita, ¿no es cierto? Y se posicionan en 60 grados de libertad. Y fíjense, recuerden que la tabla T, ¿cómo está compuesta? Por un lado, los grados de libertad en fila, ¿sí? Las probabilidades están en el encabezado de la columna, ahí están las probabilidades. Y en el cuerpo de la tabla, ahí están los valores de T. ¿Sí? Esto es lo que está acá adentro son valores de T. Entonces, según mi estadístico T, es 0,99 el valor de T. Entonces, ¿cuál de todos estos valores de T que están en esa fila de 60 grados de libertad, cuál de todos esos valores de T es más cercano
a 0,99. El primero, 1,2959. Exactamente. ¿Y qué probabilidad acumula ese valor de t? Acumula 0,90. ¿Se ve? ¿Sí? 0,90 acumula. Entonces, acá vamos a poner P igual 1 menos 0,90. Y recuerden que todo esto hay que multiplicar por 2 porque dijimos que es una prueba de hipótesis bilateral. Entonces, todo esto se multiplica por 2. ¿Cuánto les da? Si la perdón, antes de que me digas el resultado. Si la hipótesis era unilateral, no hace falta multiplicar por 2, ¿se entiende? ¿Por qué yo estoy multiplicando por 2? Porque yo estoy eligiendo calcular solo una de las probabilidades, ¿sí? Entonces, la otra no la estoy calculando, calculo solo una. Pero la prueba de hipótesis bilateral, entonces para poder llegar al resultado correcto, tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Ahora, si era unilateral, ahí no, ahí calculaba solamente la probabilidad correspondiente y listo, ¿sí? Acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me iban a decir el resultado? 0,2. 0,2, muy bien. Listo, ahí tienen el p-valor. Ahora hay que interpretar eso. Profe, Sí. ¿podés explicar de nuevo por qué se elige la probabilidad esa, por favor? Porque yo, por capricho mío, no. No, Si vos querías, elegías la otra, ¿eh? Yo elegí esta. Pero si ustedes quieren elegir esta, eligen esta. Solo que ahí van a tener que hacer un mejunje porque la distribución t-student solamente toma valores positivos, valores de t positivos. Y van a tener que hacer un paso más. Entonces, para mí siempre es conveniente tomar la probabilidad que toma valores positivos. No, en el p-valor, ¿por qué se elige 0,9? Y por la tabla, vos tenés que posicionarte en los 60 grados de libertad, ¿no es cierto? Y mirar cuál de todos los valores de t que aparecen ahí son más cercanos, es el más cercano al estadístico de prueba que vos calculaste, 0,99. Tu estadístico de prueba es 0,99, ¿no es cierto? Es lo que vos pusiste acá. Este 0,99 es tu estadístico de prueba t. Entonces, vos tenés que ver cuál de todos esos valores de t que aparecen ahí es más cercano a 0,99. El más cercano es 1,2959. Entonces, ¿qué probabilidad acumula ese valor? Acumula 0,99. Sí, perdón, 0,90. ¿Sí? Acumula 0,90. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Digamos, es un cálculo muy aproximado, ¿no? Se dan cuenta que en realidad 1,29 está bastante alejado del valor que ustedes calcularon. Ustedes calcularon 0,99 de valor de t. Y hay varios decimales, inclusive una unidad más hacia arriba de ese valor de 0,99. Entonces, este es el inconveniente, entre comillas, ¿no? Inconvenientes que tiene usar la tabla. Ahora, cuando nosotros apliquemos el Infostat, que es el software estadístico, el Infostat tiene una tabla t-student gigantesca. Entonces, él calcula exactamente el p-valor para cada prueba, ¿sí? Él conoce exactamente cuál es la probabilidad acumulada para 0,99. Acá nosotros medio que lo aproximamos, ¿sí? Decimos, bueno, como este es el más cercano a 0,99, vamos a usar la probabilidad que tiene ¿no es cierto?
Ahora, si ustedes realizan esta misma prueba con el Infostat no les va a dar 0,20 de p-valor. Le va a dar a lo mejor un p-valor bastante cercano a 0,20, pero no exactamente 0,20. ¿Sí? Esto porque estamos trabajando a mano prácticamente y con la tabla. ¿Sí? Entonces, pero bueno, la interpretación vale, sirve. ¿Sí? Este cálculo sirve. Y la conclusión a la que yo llegue con el p-valor, con el cálculo de la probabilidad, no tiene que contradecir a lo que ustedes dijeron con el criterio del estadístico de prueba. Porque ustedes, para concluir una prueba de hipótesis, tienen dos opciones. Pueden usar el criterio del estadístico de prueba, que ustedes ya conocen. ¿Cómo es el criterio del estadístico de prueba? Calculan el estadístico de prueba, calculan los percentiles, ¿sí? O sea, los valores críticos, ya sea de Z o de T, y se fijan dónde cae el estadístico de prueba, si cae en la región de rechazo o no. Ese es el criterio del estadístico de prueba que ustedes aprendieron en estadística 1. La otra opción es utilizar el criterio del p-valor, que es calculando la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el que ustedes hallaron con la muestra, si la hipótesis nula es cierta. Vamos a ahondar un poquito más sobre eso. Acá ya tengo el p-valor, ¿sí? Ya sabemos cómo calcularlo. Y vamos a dibujar la distribución T que ustedes dibujaron. Solo para que ustedes entiendan cómo se rechazaría la hipótesis. Ustedes tienen T acá. ¿Cuál fue el valor crítico de T de la prueba de hipótesis que ustedes hicieron? ¿Cuál fue el valor crítico? Los valores críticos de T. $2,0003. Bueno, voy a poner entonces el valor crítico, o pongo solamente el símbolo. Voy a poner T y voy a poner menos T. Y el estadístico de prueba que ustedes calcularon, si yo dibujo la misma gráfica que hice antes y la contrapongo con esta, ¿cómo me quedaría? 0,99, que era el estadístico de prueba positivo, vamos a ponerlo más o menos por acá, el estadístico de prueba positivo, y el estadístico de prueba negativo, menos 0,99, andaría por acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el estadístico de prueba, perdón, el valor de T crítico que ustedes calcularon era 2,003, ¿no? ¿Me dijeron? ¿Cuánto era? 3,0 y el 3. Ahí está. Y este sería menos ¿no es cierto? Y el estadístico de prueba era 0,99. ¿Sí? Tendría que haber dibujado un poquito más grande, pero bueno, voy a poner acá 0,99 y menos 0,99. Y el 0 está justo en el medio, ¿no? Justo acá, en la cúspide, donde se da el máximo valor. Entonces, llevando el mismo gráfico, el razonamiento del gráfico anterior a si yo quiero marcar el área de valores extremos, sería esta área, sombreada en rojo, más, obviamente, toda la otra área, ¿no es cierto?
toda esta otra área, que es donde está la zona de rechazo. ¿Sí? Lo mismo para el otro lado. Sería toda esta otra área más toda esta otra. ¿Ustedes a qué conclusión llegaron con la prueba de hipótesis? Con el criterio del estadístico de prueba. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo es el área del p-valor en este gráfico? El área del p-valor acá, ¿de qué color es? Voy a poner así con tipo como referencia. Voy a poner en rojo p-valor, y en azul habíamos puesto, ¿qué sería el azul? Según el criterio del estadístico de prueba. La región de rechazo. Muy bien, sería el valor de alfa, ¿no es cierto? El nivel de significancia. ¿Sí? Ustedes llegaron con el criterio del estadístico de prueba a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Porque el estadístico de prueba cayó en la región de rechazo. ¿Y cómo es el área del p-valor? ¿Sí? De los valores extremos, ¿no es cierto? Respecto del área de alfa, en ambos casos, en ambos sentidos. ¿Cómo es? Más grande. Más grande. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? El área en rojo, por ejemplo, si yo miro hacia el lado derecho, el área en rojo es un área más grande que el área en azul, en celeste. Si miramos del otro lado, el área en rojo es más grande que el área en azul. Entonces, si quiero utilizar el criterio del p-valor, lo tengo que comparar con el valor de alfa, con el nivel de significancia. Entonces, ¿cuándo creen ustedes, según a la conclusión a que llegaron ustedes, cuándo no podríamos rechazar la hipótesis nula? Cuando el p-valor, ¿cómo es respecto del valor de alfa? Ustedes llegaron a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, lo que ustedes dijeron en esa conclusión no tiene que contradecirse con el p-valor. Entonces, dicho eso, ¿cuándo no estaríamos pudiendo rechazar la hipótesis nula si quiero guiarme con el criterio del p-valor? ¿Cómo tiene que ser el p-valor con respecto al alfa? Mayor. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el criterio de rechazo, la regla del p-valor, la regla del p-valor va a decir rechazar la hipótesis nula cuando el p-valor es menor o igual al alfa, no rechazar la hipótesis nula cuando el p-valor es mayor al alfa.
Acá hay digamos, hay diferentes criterios, porque algunos dicen que si el p-valor es igual al alfa, ahí hay un problema y ahí habría que tomar muestras más grandes. ¿Sí? Otros dicen, bueno, que si es igual, se rechaza. Eso consulten con la profe Yagú, a ver qué criterio van a tomar ahí. No me estoy acordando qué criterio tomaba. Creo que ella decía, bueno, que se podría tomar muestras más grandes, entonces repetir la prueba. Eso no va a pasar nunca, digamos. Que a lo sumo en el trabajo práctico integrador le podría llegar a pasar que el p-valor sea muy cercano al alfa y al momento de concluir hagan una salvedad, tengan que explicar eso. ¿Sí? Pero bueno, en principio vamos a rechazar la hipótesis nula cuando sea menor, eso seguro. Acá yo pongo menor o igual. ¿Sí? Y no vamos a poder rechazar cuando el p-valor sea mayor al alfa, según este gráfico que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuándo estaríamos rechazando la hipótesis nula? Este gráfico que tú dices acá sería en el caso del no rechazo. Pero en el caso del rechazo, yo tendría un gráfico así. En donde acá tendría la región de rechazo en azul, lo voy a poner de vuelta. ¿Y cómo tendría que ser el área en rojo del p-valor? Tendría que ser más chica, ¿no es cierto? Por acá. Ahí tendría una y ahí tendría la otra. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso estaríamos rechazando la hipótesis nula. Porque ahí claramente el p-valor es más pequeño que el alfa. ¿Sí? En cambio, si coinciden las dos áreas, ¿no es cierto? Que sería el caso de que sean iguales. Es como decir que el área en rojo es muy cercana al tamaño del área en azul, ¿no es cierto? Y ahí se dice que la prueba no es concluyente, ¿sí? Habría que tomar muestras más grandes para ver qué pasa. Volver a repetir la prueba, ¿sí? Ese sería en el caso de que P sea igual a alfa, ¿sí? Y este sería el caso en que P es menor que alfa. ¿Se entendió? O más o menos. Creo que se entendió, Seba. ¿Sí? Qué bueno. Cuestión de práctica, ¿sí? Hacer este razonamiento cada vez que calculan, cada vez que hacen un ejercicio, tómense el trabajo por ahí de, digamos, volver a hacer este razonamiento que hice yo, de dibujar las áreas, un área con un color que sería para alfa, después el área para los valores extremos de otro color, para después darse cuenta y relacionar, ¿no es cierto? Pero acá lo que ustedes tienen que tener grabado siempre es el concepto de p-valor por las dudas que les pregunten, ¿sí? El concepto de p-valor es importante. Y tener obviamente bien presente la regla de rechazo. ¿Por qué? Porque acá en más, hasta que termine la materia, vamos a trabajar con el p-valor. En realidad nunca, para lo que es la unidad 2, para lo que es la unidad 3, raras veces los profesores les van a pedir que utilicen el criterio del estadístico de prueba. Siempre nos vamos a estar guiando con el p-valor porque el software estadístico informa sobre el rechazo de la hipótesis nula con el p-valor. ¿Sí? El Infostat calcula el estadístico de prueba,
pero no calcula el valor de Z crítico. No te informa el Z crítico, por ejemplo, o el T crítico para que vos lo compares. Te da el estadístico de prueba y te da el p-valor. Entonces, vas a tener que guiarte con tu nivel de significancia en función del p-valor. Si el p-valor es menor o igual al alfa, rechazamos la hipótesis nula, y si es mayor, no podemos rechazar. ¿Está? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Hay algún ejercicio de la guía que hayan visto y que quisieran hacer? Para los que estuvieron chusmeando un poco de la guía. Sí, profe. Ya te digo el número. Dale. Esa es la actitud, así me gusta. Les pregunto a ustedes, a ver qué opinan. ¿Por qué los chicos, por qué creen ustedes que los chicos de la licenciatura son diferentes a los de contador? Porque para mí lo son, pero a ver, a lo mejor para ustedes no. ¿Ustedes sienten que hay una diferencia en la actitud, me refiero, ¿no? Entre los contadores, los chicos de contadores y los de la licenciatura, ya sea en economía o en administración. ¿Qué opinan? ¿O no quieren hablar mal de los contadores ustedes? No, ni idea, yo, profe. La verdad. ¿Qué dice el resto? ¿Somos diferentes? ¿O hiciste una estadística? Sí, yo noto que los chicos de la licenciatura son menos tímidos y son más proactivos. Yo siento eso. En cambio, Sí. los chicos de contador yo los noto muy quedados. Los del AE son así, me parece. Muy proactivos. Los del AE son así, me parece. Muy proactivos. No, o sea, yo por mi experiencia, cuando cursé en la facultad, para mí eran iguales los del A y los del E. O sea, notaba eso porque yo llegué a cursar materias con los de economía. Yo hice metodología de la investigación con ellos. Y era la misma onda, digamos. Era nada que ver con los contadores. De hecho, a veces, como era una materia optativa, había un par de contadores también ahí y se notaba la diferencia. Yo noto que son los contadores como que son más, son como muy pasivos, digamos, lo noto así. En cambio, los de la licenciatura yo los veo más con otra onda. Sí, los administradores son muy proactivos en general. Puede ser. Los y las. Bardea bien, Seba, no diga que son pasivos. ¿Eh? Bardea bien, que bardea Ya, no hay bien, no ningún diga que dato. son pasivos. No, ahora bardea vos. Eso porque estás grabando la clase nomás, porque si no... No, ustedes también se están cuidando porque se está grabando la clase. No, esta clase queda acá nomás, chicos, ¿no? O apago, o dejo de grabar y ahí empezamos. No, porque yo tengo los chicos de estadística 1. En este momento tengo 15 alumnos de estadística 1. Y si dos de ellos son así distintos, es porque seguro son del AE. Profe, el ejercicio es el 9. Ah, ahí está. Ahí ya voy. Ahí me fui muy. El 9. Ah, el primero. Sí, una hipótesis de medidas bilateral. independientes. Sí, sí es.
Bueno, vamos a hacer este. Dice, en un estudio sobre los gastos anuales en recreación de una familia, se encuestaron dos poblaciones. Una de las poblaciones observadas se tomó una muestra de 38 familias y se encontró que el gasto promedio en recreación era de 640 pesos con un desvío estándar de 52,90. En la otra población se tomó una muestra de 34 familias y se encontró que el gasto promedio en recreación es de 600, con un desvío estándar de 56,10. Los gastos anuales en recreación pueden considerarse normales. Bueno, pregunta. ¿Cómo son las muestras? ¿Tienen distribución normal? Las muestras. Son grandes, perdón. Son grandes. Está bien. ¿Y cómo fueron recolectadas? ¿Cómo fue el proceso de muestreo? O sea, cuando yo digo el proceso de muestreo me refiero a cómo se tomaron las muestras. ¿Son muestras sistemáticas, aleatorias, no aleatorias? ¿Cómo son? ¿Son muestras aleatorias variadas? ¿Son muestras independientes? ¿Cómo son? Son muestras aleatorias simples que provienen de poblaciones independientes. Acuérdense de eso porque suele ser pregunta de examen. Hay un par de ejercicios o hay un ejercicio donde les pregunta cómo es el proceso de muestreo. Se trata de muestras aleatorias simples que provienen de poblaciones independientes, porque acá estamos hablando de una muestra de una familia. A ver, leo de vuelta. Un estudio sobre gastos anuales. En una de las poblaciones observadas se tomó una muestra de 38, ¿sí? Y en otra población se tomó una muestra de 34. Claramente me está indicando de que son poblaciones independientes, ¿sí? Uno para la familia 1 y otro para la familia 2. Dice el punto A. ¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre el gasto medio poblacional de recreación de la familia 1 y el gasto medio poblacional de la familia 2? ¿Quién sería la estimación puntual? Primero, ¿quién es el parámetro? ¿Quién sería el parámetro poblacional? No. No. A ver, ¿el resto de la clase? ¿Quién sería el parámetro poblacional? Diferencia de media. Nu1 menos Nu2. Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la estimación puntual de ese parámetro? Diferencia de media muestrales. Exactamente. Esa es la estimación puntual. A ver, calculen y díganme cuánto les da. $587,1. No, perdón. 40. 40. Si tomamos a 640 como la media muestral 1 y a 600 con la media muestral 2, sería 40, ¿sí? Entonces, x raya 1 menos x raya 2 es igual a 40. Eso es lo que tienen que colocar para el punto A. Y recuerden que cuando en estadística 1, cuando nosotros queríamos decir que un valor era una estimación puntual, ¿sí? En el contexto de inferencia, nosotros colocábamos esta simbología. Ustedes pueden decir que x raya 1 menos x raya 2 es la estimación de
nu sub 1 menos nu sub 2. Entonces, x raya 1 menos x raya 2 es igual a 40 pesos. ¿Sí? ¿Esto estaba en pesos o en...? Sí, en pesos, creo. Sí, pesos. Bien, punto B. Si se sospechara que el gasto medio poblacional de recreación de la familia 1 es mayor que el gasto medio poblacional de recreación de la familia 2, ¿qué técnicas estadísticas podría utilizar para averiguar su sospecha? Use un alfa de 0,05. ¿Qué técnicas podemos utilizar para averiguar eso? La prueba de hipótesis, Esa es una. ¿Y qué otra podemos utilizar? el intervalo de confianza. Y ahí, en ese caso, el equivalente, en términos de un intervalo de confianza, el equivalente al alfa de 0,05, ¿cuál sería? En el contexto de un intervalo de confianza. En la prueba de hipótesis, usamos como valor de referencia, por así decirlo, el nivel de significancia. Y en el contexto de un intervalo de confianza, ¿qué usamos? ¿Nivel de confianza? El nivel de confianza. ¿Y cuál sería el nivel de confianza? 0,95. Exactamente. Entonces, esas serían las técnicas que puedo utilizar. Puedo utilizar una prueba de hipótesis o puedo utilizar un intervalo de confianza. ¿Está? Seba, y te pregunto, pero así en general, porque es la parte que más me cuesta de la prueba de hipótesis, pero ¿cómo, o sea, qué tip puedes llegar a dar que para darme cuenta cuando es bilateral o unilateral? Y ahí te está diciendo, en el caso del punto B, dice, si se sospechara que el gasto medio poblacional de recreación de la familia 1 es mayor al gasto medio poblacional de recreación de la familia 2, ¿qué técnicas estadísticas puede utilizar para averiguar su sospecha? Vos estás sospechando de que una de las medias poblacionales es mayor que otra. ¿Sería la unilateral derecha? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando vos hagas nu sub 1 menos nu sub 2, si vos sospechás que nu sub 1 es más grande que nu sub 2, el resultado te va a dar un valor positivo. O sea, va a ser hacia la derecha, tu región de rechazo, ¿no es cierto? Está. ¿Sí? Sí, entiendo. Y en el caso por ejemplo, en el caso de utilizar el intervalo de confianza, porque acá dijimos que puede ser una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza. ¿En qué casos estaríamos diciendo, o en qué casos particularmente estaríamos diciendo que la media poblacional 1 es mayor a la media poblacional 2? ¿Cómo tendría que ser el intervalo de confianza para confirmar eso, ¿no es cierto? Que esté confirmando eso, que efectivamente la media 1 es mayor a la media 2. ¿Cómo tendría que ser ese intervalo? ¿Qué valores tendría que tener en el límite inferior y en el límite superior? Alexandra escribió en el chat. ¿Qué dice Alexandra? Pues yo no veo. ¿Me leen? Tendría. Sí. ¿Qué dice? Dice positivo, tendría que tener números positivos en ambos extremos. Exactamente. ¿Sí? Y si no hay una diferencia significativa de medias, ¿cómo tendría que ser el intervalo? A ver, que conteste otro ahora. Si no hay una diferencia entre las dos medias, una diferencia significativa, ¿cómo tendría que ser el intervalo? ¿Qué valor tendría que tener el límite inferior y qué valor en el superior? Si no hay una diferencia significativa de medias, ¿qué resultado me daría al restar nu sub 1 menos nu sub 2? Si no hay una diferencia entre las dos. 0. Entonces, ¿qué valor tendría que tener en el límite inferior y qué valor tendría que tener en el límite superior?
En el inferior negativo, ¿puede ser? Y en el Ajá. superior positivo. Perfecto, muy bien. Y si la media poblacional 2 es mayor a la media poblacional 1, ¿cómo tendrían que ser los límites del intervalo? Alexandra dice ambos negativos. Exactamente. Bueno, estamos 15 minutos. Resuelven el ejercicio, me mandan una foto y los corrijo en el momento. ¿Está? Calculen, calculen el p-valor, ¿sí? Concluyan con el p-valor. Así que ya no vamos a usar el criterio estadístico de prueba. Quiero que usen el criterio del p-valor. ¿Está? 15 minutos y retomamos. Ya más o menos los ayudé con la idea. Acá tenemos entonces una muestra de 38 y tenemos una muestra de 34. Acá ustedes ya saben que la comparación que tienen que hacer es una comparación de medias independientes. Entonces, automáticamente van a su diagrama de flujo. Vayan al diagrama de flujo y vayan haciéndose las preguntas que aparece ahí. Y ahí van a definir qué distribución tienen que utilizar, si la distribución normal estándar o t-student. Y recuerden esto que dice acá, fíjense. Acá me está indicando esto. Los gastos anuales en recreación pueden considerarse normales. Eso significa que las poblaciones, ¿sí? Las dos variables de interés, los gastos de la familia 1 y los gastos de la familia 2, esas dos variables tienen distribución normal. Entonces, en la primera pregunta del diagrama de flujo, la pregunta dice, ¿las poblaciones tienen distribución normal? La respuesta va a ser sí. Y ahí empiezan a mirar qué otras opciones, las otras preguntas que aparecen. Profe, la varianza no tenemos, ni la muestral ni la poblacional. La varianza, exactamente, la varianza poblacional no tenemos, las varianzas poblacionales. ¿Sí? La muestral sí. Sí y no. ¿Por qué? Tendríamos que... ¿Qué dato tengo? La del desvío. Tengo el desvío. Y conceptualmente, ¿qué es el desvío? El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo quiero sacar la varianza, porque la varianza la necesito, ¿cómo tendría que hacer con el desvío? Elevo al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Ah, ok. Entonces tienen que Ok. llevar al cuadrado los dos desvíos, ¿sí? Para poder sacar la varianza. Bueno, profe. Dale. 15 minutos. Lo pueden hacer tranquilamente. Recuerden el criterio del p-valor, ¿sí? Si les complica el p-valor, primero hagan el criterio estadístico de prueba, ¿sí? Y después traten de hacer el criterio del p-valor. Me parece que va a ser lo mejor. Traten de hacer primero por el criterio estadístico de prueba, como ustedes vienen haciendo, y en función a la conclusión que lleguen ahí, traten de hacer por el criterio del p-valor y verifiquen si se cumple, ¿sí? Porque no puede haber una discrepancia. Si yo digo con el criterio estadístico de prueba que no se rechaza la hipótesis nula, lo mismo tengo que decir con el p-valor. No pueden contradecirse ambas conclusiones, ¿sí? Tienen que ir de la mano.
La nariz, la punta de la nariz.
Bien. A ver, ¿cómo le fue? ¿Alguien terminó? ¿O están terminando? Yo estoy haciendo el de p-valor y ahí como que me trabé, digamos. Más que nada para buscar el valor en la tabla. Porque no sé si en este caso tengo que mirar el valor de z o no. Claro, acá tenés que buscar el valor de z. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el planteo de la hipótesis dijimos que va a ser bilateral. Nu sub 1 menos nu sub 2. Menor o igual a 0. Mayor a 0, ¿no es cierto? Así plantearon. El valor de alfa que me pedía la consigna es de 0,05. Dibujamos la distribución
¿Qué distribución hay que utilizar? Hay que utilizar la distribución normal estándar, ¿no es cierto? La primera pregunta que se hacen con el diagrama de flujo es si las poblaciones tienen distribución normal. Las poblaciones tienen distribución normal. ¿Las varianzas son conocidas o desconocidas? En este caso son desconocidas, las varianzas poblacionales. ¿Las muestras son grandes? Son grandes. ¿Sí? Entonces, amparándonos en el teorema del límite central, podemos hacer uso de la distribución normal estándar. ¿Sí? La región de rechazo va a estar a la derecha. Acá vamos a tener un valor de Z crítico. ¿Sí? Acá esta área es equivalente a alfa, 0,05. Acá tengo 0,95. ¿Cuál es el valor de Z crítico que acumula 0,95? ¿Cuánto les dio? A mí me dio 1,645. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, bueno. El estadístico de prueba. Dijimos que va a ser Z. La media, la diferencia de medias muestrales, a ustedes les dio 40, ¿no es cierto? Menos el valor que surge de la hipótesis, 0, dividido y acá van a poner la raíz de 52,9 al cuadrado dividido 38 56,10 al cuadrado dividido 34. Díganme si estoy haciendo bien, ¿eh? Si esos son los valores o no. Y ahí a mí el resultado me dio 3,10. Si miramos el valor crítico, 1,645, y lo comparamos con el estadístico de prueba, el estadístico de prueba cae en la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula, entonces decimos que hay evidencia que apoyan el hecho de que la media muestral, la media poblacional 1 sea mayor a la media poblacional 2. Nosotros acá estábamos hablando del gasto medio de las familias. Entonces sería que el gasto medio de la familia 1 es significativamente mayor al gasto medio de la familia 2. ¿Sí? Porque estamos rechazando la hipótesis nula. Esa sería la conclusión con el estadístico de prueba. Vamos a hacer el cálculo del p-valor. En este caso, el p-valor conceptualmente no va a considerar dos áreas como hicimos antes, porque la prueba anterior era una prueba bilateral. Acá yo tengo que pensar unilateralmente. Entonces, de vuelta, ¿qué dice el concepto de p-valor? La probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el hallado con los datos muestrales. ¿Dónde está? Bajo hipótesis nula cierta, ¿no es cierto? ¿Dónde cae el estadístico de prueba? El estadístico de prueba cae acá. ¿Sí? Más o menos ahí cae mi estadístico de prueba. Porque da 3,10. O sea que todos estos son los valores extremos, ¿sí? Los valores extremos o iguales a mi estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa área entonces? ¿Cómo va a ser esa área? ¿El p-valor a qué va a ser igual? ¿A la probabilidad de qué? De que Z... De que sea mayor, claro, que Z sea mayor o igual a 3,10. Muy bien. Exactamente. Y ahí, como aprendieron en estadística 1, ¿esa probabilidad se puede calcular con la tabla o tengo que hacerle alguna modificación? Tengo que hacer el complemento.
Exactamente. Entonces esto va a ser P igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 3,10. Ahí está. Bueno, ahora sí, pueden buscar en la tablita. ¿Sí? P va a ser igual a 1 menos, y ahí buscan la probabilidad en la tabla. Díganme cuánto les da. Traten de imprimir las tablas de probabilidades. Traten de imprimir todos los documentos para que sea más fácil para estudiar. Dice Alexandra que 0,9990. Muy bien. ¿Y cuánto da el p-valor entonces? Un valor chiquitito, ¿no es cierto? 0,001. Bueno, miren su regla de rechazo para el p-valor y díganme a qué conclusión llegan con el p-valor. Recuerden que acá su alfa es 0,05. ¿Y de que se rechaza la hipótesis nula? Porque el Exacto. p-valor es menor a alfa. Vieron que con el criterio estadístico de prueba, ustedes dicen que se rechaza la hipótesis nula, y con el criterio del p-valor también tienen que decir lo mismo, ¿sí? Entonces, les dicto la conclusión. Vamos a poner la conclusión para las dos situaciones, para el criterio estadístico de prueba y para el p-valor. Pero lo correcto es usar uno solo, ¿eh? Les aviso ya. Solo en esta situación yo les estoy dejando que ustedes hagan las dos. Pero en el examen, usen un criterio nada más, no vayan a usar los dos. En todo caso, si quieren ustedes para ver si no hay discrepancias, como una especie de confirmación o de comprobación, pueden utilizar el criterio estadístico de prueba o el criterio del p-valor, pero lo hacen en una hoja aparte nomás, no lo vayan a entregar en el examen. En el examen usen un criterio, elijan el que más les guste. Yo les recomiendo que traten de usar el criterio del p-valor. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo? Primero con el criterio estadístico de prueba. ¿Cómo? El estadístico de prueba. Como el estadístico de prueba es mayor al Z crítico positivo, se rechaza la hipótesis nula. Bánquenme un minutito. Bueno, como el estadístico de prueba es mayor al Z crítico, se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0,05. Se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0,05. Ahora, vamos con el p-valor. Como el p-valor es menor al alfa, ¿sí? El p-valor es menor al alfa,
se rechaza la hipótesis nula. Ahí no es necesario decir a un nivel de significancia de tanto porque no hace falta. ¿Sí? Ya se sabe que el alfa es de 0,05. Ahora sí, esas dos conclusiones que yo les dicté son las conclusiones estadísticas. Ahora yo tengo que decir en el contexto del problema qué significa esas dos conclusiones. ¿Sí? Por lo tanto, existe suficiente evidencia para concluir que el gasto medio de la familia 1 es significativamente mayor al gasto medio de la familia 2. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Hay algo que no se entendió bien? Bueno, no nos alcanza el tiempo para ver comparación de medias pareadas, así que, y habíamos dicho que vamos a definir un día más, así que, ¿qué les parece si mañana a la tarde, mañana a las 4 de la tarde, para que no sea tan tarde, de 4 a 6, hacemos una clase para comparación de medias pareadas? ¿Qué me dicen? ¿Pueden o no pueden? Profe, yo mañana trabajo. Bueno, no en importa. general los sábados trabajo. No importa, Pero, se pueden ver la clase grabada, ¿sí? okay. ¿Y el resto? Sí, Seba, yo puedo. Bueno, pero si dicen que pueden, vengan, porque si yo no encuentro a nadie conectado, yo me voy nomás. No, va a costar nomás estudiar un sábado a la tarde, pero ahí estaré. No, tranqui nomás, ¿sí? O sea, son 2 horitas, como hoy. No me voy a exceder como las otras veces, ¿sí? Voy a hacer 2 horas, y no más que eso. Pero más que nada para que ustedes puedan responder los ejercicios que están en el aula virtual, ¿está? Quedamos así entonces. Sábado mañana a las 4 nos conectamos y hacemos comparación de medias pareadas, ¿está? ¿Qué me gustaría para aquellos que quieren practicar hasta mañana a la tarde? Vayan haciendo el ejercicio 10, por ejemplo, que habla sobre el día de San Valentín. A ver qué otro pueden hacer. En todo caso, queda como tarea para el próximo martes, ¿sí? Antes del martes, que me envíen el ejercicio 10. Ya lo hicieron. Y el ejercicio 13 me gustaría que hagan. Para antes del martes. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 4 y seguimos. ¿Está? Dale, Listo, profe. Seba. Nos vemos. Chau, chau.